La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es posible que tenga razón cuando dice que el choque con el Poder Judicial solamente se puede resolver a través del diálogo. Pero es un diálogo complicado también, es un diálogo ríspido y no está muy claro quién va a dar el primer paso para sentarse en la mesa, aunque hoy en la mañana algunos jueces lo ofrecieron. Además, este choque se produce en un momento también delicado porque está abierto el proceso para la renovación de la Corte, el primero de los 3 nombramientos vacantes que ocurrirán a lo largo del sexenio del presidente López Obrador. Vamos a analizar este asunto. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Ahora, si me acompaña, vamos a ver rapidísimo un reportaje de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y ahora sí, vamos rápido para empezar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado el proceso para la renovación del primero de los 3 puestos que estarán disponibles en la Suprema Corte de Justicia durante su gobierno, con la presentación de la terna para suplir la vacante de José Ramón Cosío con su salida del Tribunal Constitucional el pasado 30 de noviembre. Las candidatas son Loreta Ortiz, exdiputada del PT, y quien organizó los foros de pacificación durante la transición, como una persona muy cercana a Morena. La magistrada Celia Maya García, quien fue candidata de Morena al Senado, y el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, expresidente del Tribunal Electoral durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. La terna ha sido cuestionada por académicos y expertos, debido a su parcialidad y falta de autonomía respecto al Poder Ejecutivo. Sobre todo, el nombramiento es relevante por los equilibrios de fuerza al interior del Pleno y la renovación de la presidencia de la Corte una vez que concluya el ciclo del actual presidente Luis María Aguilar el próximo 13 de noviembre, reconocido como cabeza del bloque conservador. Si la autonomía e independencia son fundamentales para el perfil de los magistrados, también son decisivas las diferencias en la composición del Pleno entre liberales y conservadores, para el papel de la Corte en los criterios para impartir justicia o impulsar cambios a través de la expansión de los derechos. La Corte es un contrapeso institucional indispensable. Los punteros son 2 ministros que no tienen una carrera judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar. El primero, respaldado por Aguilar, se encuentra en el bloque de los conservadores. El segundo, Arturo Saldívar, del ala liberal, pero señalado como cercano a López Obrador. La renovación se produce en un momento difícil por la confrontación del Poder Judicial con el presidente, por la ley de remuneraciones de los servidores públicos y la preocupación de la judicatura de que el recorte en sueldos sea el inicio del de su autonomía. El exministro José Ramón Cosío advirtió durante su último discurso de las amenazas sobre la Corte. Dijo que la justicia constitucional puede morir, así como muere la democracia, cuando no somos capaces de generar todos los elementos para reforzarlas. Explicó que la crisis de la democracia que se vive globalmente ha tocado también la imagen de la justicia constitucional. Dijo que esto le parece peligrosísimo, pues la democracia, en el apoderamiento de los órganos del Estado, está suponiendo que puede hacerse lo que venga en gana, porque al final de cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario. Dijo que la función central de la justicia constitucional es retener esos intentos. El académico del CIDE, Saúl López Noriega, manifestó sobre la terna que no cree que Loreta Ortiz tenga las credenciales para ser ministra de la Corte. Comentó que Celia Maya lleva varios años en la judicatura, pero es una clara militante de Morena, y que sería muy extraño en otro país que alguien que ha sido postulado a un puesto político salte inmediatamente a un tribunal constitucional. Catalina Botero, exrelatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó que México perdió la oportunidad de hacer una terna que recogiera un proceso de deliberación y participación de la sociedad civil. Advirtió que la democracia no se fortalece si en la Corte hay una persona que es amiga del presidente o aliada de los partidos, y que se debe fortalecer el sistema de pesos y contrapesos.
Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros a lo largo del día. Seguramente ha estado escuchando en casi todos los espacios noticiosos la confrontación que se está produciendo entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial. Hoy hay intercambios de señalamientos y sobre todo en un momento difícil porque está por irse el próximo 13 de diciembre. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia termina su ciclo y tendrán que elegir máximo en enero a su sucesor previa designación o nombramiento de un nuevo ministro que dejó vacante el exministro Cosío, que se fue el pasado 30 de noviembre. Me da mucho gusto, como todos los lunes, tener a Mariana Benítez. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, querido Pepe, muy bien, muchas Qué gracias. bueno, me da muchísimo gusto. Luis Enrique Pereda. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. De la Barra Mexicana de Abogados. Así es. Pues vamos a entrarle a este tema. Hoy la secretaria de Gobernación sale y dice, solamente con diálogo se puede resolver esto. ¿Tú crees que se puede resolver con diálogo? ¿Quién va a dar el primer paso? ¿O hay también instrumentos y mecanismos para presionar el diálogo que están o pueden estar sobre la mesa? ¿Cómo ves tú este choque? Pues mira, yo creo que el diálogo tiene que venir desde luego del gobierno entrante, del nuevo gobierno, y principalmente creo que una actora estratégica para distensar este encono que se está generando, este desencuentro que se está generando entre el poder ejecutivo y el poder judicial, es precisamente ella. Creo que ella puede ser una gran interlocutora. Ella viene de las filas del Poder Judicial, fue ministra de la Corte, entiende, inclusive tuvo declaraciones en el pasado en el sentido de que el tema del sueldo de los ministros no era una cuestión que tenía que definir. Sánchez Cordero como pieza clave para desactivar el conflicto. Yo sí creo que es de los personajes mucho más, sensatos, abiertos, y que además conoce el gremio con el que se están ahorita enfrentando, ¿no? Entonces, es deseable. Realmente, cuando uno lee las declaraciones de hoy de los magistrados y los jueces que se presentaron ante los medios de comunicación y que dieron este comunicado, verdaderamente no recuerdo una escena así en muchos años, y creo que esta tensión, esta crispación que se está generando, esta campaña que también se puede leer que viene desde el gobierno federal contra los jueces, y te digo campaña porque lo comentaba hace unos minutos. Bueno, me enseñaste los tweets. Te enseñé tweets, pero además cadenas en WhatsApp, etcétera, donde se ve que de manera sistemática y articulada gente de, pues hay que decirlo, de Morena o no sé de qué otro partido podría ser, pues generando una campaña de denostación contra los jueces. A nadie conviene esta tensión entre los dos poderes, no conviene tampoco descalificar al Poder Judicial, porque a final de cuentas lo que necesitamos como país es como sociedad democrática, son poderes donde haya equilibrio, o sea, generar ese equilibrio de poderes que hoy pues se advierte un poco en riesgo, ¿no? Está precario. Entonces, realmente sería muy positivo que fuera Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, quien saliera ahí a generar un diálogo. No, sobre todo porque además se están argumentando unos altos sueldos contra los ministros y los jueces y los magistrados de más de 600,000 pesos. Y la verdad es que no ha habido una demostración por parte de las propias autoridades de cómo llegan esa cantidad. Ellos dicen que eso es absolutamente falso. Pero incluso hay un desmentido. La propia Corte salió en su cuenta de Twitter y dice, oigan, eso no existe y aquí están nuestros datos. Correcto. Ha sido parte del litigio, vaya. Claro. Ahora, hay un tema, porque sí, por un lado el gobierno dice, Sánchez Cordero dice, hay que ir al diálogo, pero también vemos como si hubiera una especie, Luis Enrique, de juego un poco de ver quién llega primero o quién no se frena antes de llegar al abismo, porque desde el Congreso lo que están diciendo es, señores, aunque haya habido la suspensión de la ley de remuneraciones, nosotros vamos para adelante y vamos a sacar el presupuesto en función de la reducción de las remuneraciones que incluyan a jueces y magistrados, y ahí se abre el temor
me gustaría que nos explicara si es posible o no y en qué consistiría de una crisis, digamos, constitucional, claro, si eso se llegara a producir. ¿Sí es posible o no es posible? ¿De qué estamos hablando? Porque de repente aquí también ponemos unos calificativos no apocalípticos cuando pues no da para eso. Yo te diría que en este momento, Mariana, ¿qué tal? Yo diría en este momento que no hay crisis constitucional hasta ahora. Es decir, el sistema está funcionando, hay división de poderes y la división de poderes, por supuesto, implica el enfrentamiento de un poder contra otro poder o que un poder detenga los actos de otro poder. Esto hasta este momento es normal. La ley de remuneraciones en modo alguno crea una crisis constitucional, eso está claro. Yo creería que no crea una crisis constitucional hasta este momento. El tema es cómo se va a resolver esto. A ver, sí llama la atención que la acción de inconstitucionalidad no prevé la suspensión del acto reclamado y en esta ocasión sí hubo una suspensión del acto reclamado. Eso me parece por lo menos inédito. No ayudó al diálogo. Tampoco ayuda al diálogo algunas manifestaciones, por ejemplo, del diputado Salgado Macedonio que dice, oiga, pues si no funciona esto, Zedillo ya había retirado a los ministros, lo podemos volver a intentar, etcétera. Tampoco ayuda. Más allá también de las cadenas y las manifestaciones que ustedes ya mencionaban, que esas no, digamos, no son institucionalizadas, que un diputado esté proponiendo un replanteamiento como de la integración de la Suprema Corte, no ayuda en nada. Creo que la Secretaría de Gobernación tiene mucho juego, creo que es efectivamente, como decía Mariana, una excelente interlocutora, pero pues eso se va a acabar pronto, es decir, en algún momento llegará el presupuesto de egresos y se tendrá que aprobar. ¿Cómo se va a aprobar? Los tabuladores ahí van a venir, más allá de que haya o no una ley. Clarísimo, o sea, el asunto es si van a acatar la suspensión o no. Claro. Yo creo que ese es el tema. No creo que se vaya a levantar la suspensión antes de que se tenga el presupuesto. No, pero a ver, una cosa es la suspensión de la ley y otra cosa es el presupuesto de egresos. En el presupuesto de egresos tú podrías poner cosas sin hacerle caso a la ley. Tú podrías asumir como Congreso esa ley. Esa ley está suspendida, no la voy a acatar, pero tengo la soberanía para decidir esto otro. Pero a ver, ahí sí me pierdo en términos jurídicos. A ver, si el presupuesto lo elaboran en función del catálogo de sueldos antes de la ley o en función de lo que aprueba la ley. Es decir, que nadie pueda ganar arriba del presidente de la República. ¿Qué pasa? No, a ver. Primero, dos aclaraciones. Cuando yo digo que debe haber diálogo, no es tanto, no creo que haya un diálogo para discutir si se cumple o no la ley que acaba de aprobar la bancada, principalmente la bancada del nuevo gobierno. Yo lo que digo es un poco para distensar esos dimes y diretes, esas acusaciones cruzadas, más bien que han venido, no cruzadas, han venido más de un lado, de cuánto ganan, de los privilegios. El golpe público. Exactamente. Me parece que sí vale mucho la pena que haya contacto, haya diálogo entre estos dos poderes. O sea, cesar ataques. Cesar ataques, principalmente, y decir cómo va a ser la relación del Poder Judicial con el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sexenio. Creo que ahí ayudaría mucho la intervención de la exministra, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahora, por otro lado, sí coincido con Luis en que en este momento no es que haya una crisis constitucional, pero hasta ahora nada. Pero digamos, depende de cómo reaccionen ante las siguientes decisiones que están en puerta los actores involucrados. Va a depender. Ya tienes una cosa que te avisó el Congreso. El Congreso y por cierto hubo una información ahí en redes. No vamos a la suspensión de la ley de renovación no nos para. ¿Qué pasa en ese caso? Es que hay dos puntos. A ver, un punto está, y leí la sentencia del incidente de suspensión que elaboró como proyecto el ministro Pérez Dayán. Uno de los contendientes a presidir la Corte. Correcto. Ahorita nos vamos a meter a eso. Ahí está esta parte del veneno, ¿va? Lo que está diciendo es que no distingue, porque hubo una información que circuló en Twitter, yo la vi, donde se decía que solo abarcaba la suspensión para efectos de los integrantes del Poder Judicial. Eso no dice la sentencia, ¿eh? La sentencia sí va en general a todos los servidores públicos. O sea, está paralizada la entrada en vigor o la posibilidad de aplicación. Que en el presupuesto de egresos de este año se tome en consideración lo que marca la Constitución en ciertos casos de irse con el tabulador del presupuesto anterior. El salario de los servidores públicos. Ahora, ¿qué dicen en Morena? ¿Qué dice la bancada? La bancada dice, nosotros, lo dijo creo que Mario Delgado claramente, nosotros vamos a elaborar el presupuesto de egresos de este año y vamos a aplicar la ley de remuneraciones. Y el argumento además es si lo hacen, ahí, digamos, propiamente se configura un incumplimiento a
este incidente, esta suspensión otorgada por la Suprema Corte en un caso específico. A ver, ahí, como dicen los abogados, ahí está la litis, porque sí, del otro lado, lo que está diciendo Morena es, señores, no se puede suspender el artículo 74, 75 y 127 de la Constitución, que obligan a que, aunque haya sido letra muerta, eso también es cierto hasta ahora, que obligan a que ningún funcionario público tenga una remuneración superior a la del presidente, es decir, 108,000 pesos. ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto constitucional? Hay varios preceptos, porque por un lado vamos a ver el caso en particular de ministros, magistrados y jueces, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación. Ellos sí tienen un artículo expreso en la Constitución que establece que durante el tiempo de su encargo, el artículo 94, no pueden ser reducidos sus sueldos, ¿sí?, sus remuneraciones. Entonces, también hay un punto de este lado, digamos, y en esto nada más aplica a ellos, pero hay un punto aquí donde se dice, a ver, entonces se va a hacer el presupuesto violenta con esta ley, que está además subyúdice, porque se está analizando en una acción de inconstitucionalidad, en varias acciones de inconstitucionalidad y amparos. Estamos hablando de más de 2.800 amparos, esa es la cifra que tengo el día de hoy. ¿Ya llevamos? Entonces, sí, porque también hay un artículo constitucional que expresamente establece una restricción para reducir los sueldos de ministros, jueces y magistrados. Entonces, sí creo que se puede avecinar un conflicto importante. ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto? Déjame ir hablando de este choque, esta desaveniencia, fuerte desaveniencia que están viviendo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a propósito de la ley de remuneraciones que aprobó el Congreso. Los jueces dicen que se interviene su independencia. Estamos platicando con Mariana Benítez, abogada especialista en asuntos de seguridad, y me quedé contigo, Luis Enrique Peredo, me quedé contigo con el tema de, a ver, ¿qué pasa si, como ha dicho el Congreso, aprueban el presupuesto como si no existiera la suspensión decretada la ley de remuneraciones por parte del Poder Judicial? ¿En qué situación nos ponemos? Habida cuenta de que, en efecto, hay contradicciones en el articulado de la propia Constitución. Claro. Mira, ¿por qué hay estas contradicciones? Porque la Constitución no la escribió una sola persona en un solo momento. En realidad han sido varias manos, desde 1917, ya más de 100 años, con distintos entendimientos de lo público, de los valores, de los principios constitucionales. Por eso pero luego pareciera que la reforman sin leerla. Es correcto. Sin leerla completa, y entonces pues hay que armonizar, ¿no? Sí, es correcto. Y sin embargo, hoy en día así está. Hay valores encontrados. Sí, bueno, el 94 puede estar en coalición con el 74-75. Es correcto. Y es el trabajo del juez constitucional resolver eso. Es normal encontrar esas contradicciones. A veces las encuentras de una legislación inferior respecto a la Constitución y a veces las encuentras dentro de la propia Constitución. Y el lector último de la Constitución, la Suprema Corte, es la que tendría que decir, bien, en este tema en particular lo que impera es esto, el valor jurídico tutelado, el valor constitucional que se tiene que proteger es este. Y en este caso creo yo que la independencia judicial no es poca cosa, no es un tema de adorno, no es un tema que nos sea irrelevante a los demás, es un tema que hay que proteger. Sí, pero a ver, el poder legislativo también es un poder y está diciendo, señores, yo voy a sacar el presupuesto conforme a la ley aprobada en función del artículo 74-75. Es decir, nadie puede ganar más allá que el presidente. ¿Quién estaría violando y cuál sería la consecuencia de violar? Pues yo creo que tienes la suspensión también. Y no es poca cosa. Sea, como abogado, tu opinión como constitucionalista. Yo diría que los diputados tienen la obligación de atender ese mandato de la Corte. Ese mandato de la Corte no es una simple llamada a misa o una recomendación, es una cosa que obliga a todo servidor público, incluidos los diputados. Los diputados están obligados a hacer caso de esa suspensión. Y mencionaba Mariana, hay recursos para combatir esa suspensión. ¿Te parece que la suspensión no es adecuada? ¿Te parece que la suspensión no fue dictada de manera adecuada? Combátela con los propios mecanismos, con los propios recursos que la propia ley te establece. No hay ningún problema con eso. Ahí tampoco hay crisis constitucional. Ahí está funcionando la división de poderes, los pesos y contrapesos. Combátela y mientras tanto ve aprobando el presupuesto de egresos de acuerdo a la situación jurídica que tienes en ese momento. Y en ese momento es una suspensión. Ahí parece que está parte del quid, Mariana. Es cómo vamos a resolver los conflictos naturales que hay entre los distintos poderes hoy y siempre.
Pues lo deseable sería que por la vía institucional, no por declaraciones o tuitazos, ¿no? Como hemos visto que así ha sido la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues ojalá que eso no sea la tendencia en nuestro país, sino por las vías institucionales y guardando el respeto a los poderes, porque somos una república federal, ¿no? Y también lo decía, ese mismo comentario aplicaba en otros programas contigo respecto a los gobernadores, ¿no? Ahora, algo muy positivo, yo coincido con Luis en el sentido de que ya está, digamos, el saque por parte de la Corte para decir hay una suspensión y se tiene que acatar. Las suspensiones se tienen que acatar, porque inclusive hay consecuencias, derivan en consecuencias, inclusive penales, cuando se violenta una suspensión. No me digas, Sí. o sea... Entonces, lo importante, algo muy positivo, y lo platicábamos ahorita fuera de cámaras... Todavía no se aprueba la modificación del fuero. Fíjate nada más que relajo. Pero, digamos, yo espero que el Poder Judicial, el Poder Legislativo no incurra en desacato ante una suspensión del acto reclamado, así se dice, ¿no? En este caso es la norma reclamada, en este supuesto. Ahora, ¿qué es algo muy positivo? Hace 3 horas, Martí Batres, el presidente del Senado, subió un tuit diciendo que se había promovido un recurso de reclamación en contra de esa resolución de la Corte por la que se suspende la aplicación de la ley de remuneraciones. Eso es algo muy positivo porque quiere decir que están actuando en las vías institucionales, que es lo que dice Luis, ¿no? Que están actuando, se están sujetando a este proceso y no lo están ignorando, como parecía un poquito al principio por algunas declaraciones que vimos en estos días, de que con o sin proceso ante la Corte ellos iban a aplicar a rajatabla. Quiero pensar que de verdad van a esperar y van a estar muy atentos a lo que resuelva la Corte en este recurso de reclamación para determinar cómo integran el presupuesto del 2019. A ver, ahí se ve. Eso sería verdaderamente una lección de que en este país, sea quien sea, se someten a las instituciones y se ajustan a las reglas constitucionales. Pero lo que está señalando implica que hay distintas posiciones al interior de Morena. Sí, las hay. No es lo mismo lo que acabas de decir de Martí Batres, presidente del Senado, diciendo vamos a recurrir con los mecanismos legales que nos asisten, por ejemplo el recurso contra la suspensión, que decir lo que dijo Pablo Gómez y Mario Delgado. No está un poco igual, no se pueden suspender los derechos del 74 y 75. Vamos para adelante. De nueva cuenta es normal encontrar en los órganos colegiados distintas interpretaciones a los mismos hechos. Yo te aseguro que dentro de la Corte seguramente también hay otras interpretaciones a si procedía o no procedía. Correcto. Lo importante no es eso, esas son opiniones, corrientes, y está bien. Hay diálogo, hay discusión, además hay son debate. los actos. Lo importante son los actos institucionales, cómo van a actuar como cuerpos colegiados. Y hoy en día, si el Congreso decide acatar la suspensión de la Corte, actuará bien. Y recordábamos un antecedente en la Ley General de Comunicación Social, con el amparo, el amparo por omisión. La Suprema Corte le ordenó al Congreso legislar en una materia. Correcto. Le dijo, oye, tú tenías la obligación de hacer esta ley y no la has hecho. Te ordeno que la hagas, como tú digas, como tú quieras, porque tú eres soberano. Pero hazla ya y tienes tanto tiempo. Te regresa a la de publicidad oficial. Es correcto. Y el Congreso acató dentro de tiempo, que tampoco era cosa sencilla. Los precedentes son alentadores. El Congreso suele acatar las decisiones de la Suprema Corte y si no le gusta, suele combatirlas por las vías institucionales. Yo pensaría que hoy no tiene que ser la excepción. Pero fíjate qué interesante. A ver, estos podrían ser mensajes positivos para la ciudadanía. Claro. Es decir, veamos con naturalidad y pongamos el ojo justo en los mecanismos democráticos para resolver los conflictos, que ese es el punto. Al mismo tiempo estás teniendo una campaña en medios, sobre todo digitales, en el que más bien es el juego del desprestigio, de la descalificación y de, volver otra vez el ambiente de confrontación y respirable. Es que volvemos a lo mismo, o sea, de verdad, a nadie le conviene hacer, digamos,
Ojalá que este gobierno hiciera solamente como enemigos públicos a la delincuencia, ¿no? Es así, ¿no? Pero no a quienes forman parte de las instituciones. Verdaderamente yo no veo ningún provecho de que pueda sacar este gobierno de atacar a los jueces, a los magistrados y ahora a los integrantes de los órganos autónomos, porque también lo ha hecho respecto del INE, del INE, ¿no? También, en general, y al rato no tarden quizás hacerlo respecto a la CNDH, en fin. Verdaderamente no es positivo, no es deseable tener un país donde, pues desde el mensaje principal se denosta a las instituciones, a quienes lo conforman, porque eso no nos va a llevar a ese plan de reconciliación que bien ha formulado el presidente López Obrador. Sí queremos reconciliación y entonces empecemos por castigar a los corruptos, castigar a los servidores públicos que han cometido faltas, sí, pero no satanicemos a todos los servidores públicos. O sea, pareciera una cacería de servidores públicos. Y en este ahorita. caso a jueces y a... En particular, ¿no? Y a magistrados, aunque hay que decirlo también, tenemos algunos casos como el que hoy reportan en algunos medios, ¿no? De que eso es un abuso de que ha habido jueces impresionante. corruptos, claro, como ha habido servidores públicos corruptos en general, como ha habido gente en el sector privado corruptos también. Excesos, por supuesto, esos son los excesos, es lo que hay que castigar. El antídoto de la desinformación es la información, y creo que la Corte lo entiende bien, por eso ya en sus cuentas de redes sociales empieza a salir diciendo, Eso es oigan, muy positivo, aquí está nuestro tabulador, por favor, díganme Ahí quién están gana los 600,000. Aquí nadie gana 600,000. Ahora, la desinformación con información. Ahora, esto hay que decirlo también, nos vamos a tener que ir a un corte, pero lo dejo planteado para cerrar la recta final del programa. Es difícil dejar de ver que esta confrontación se produce en un momento muy delicado. Sí. El actual presidente de la Suprema Corte se termina su periodo, Luis María Aguilar. 4 años. Concluye su ciclo. Tenemos la vacante que dejó el ministro Cosío el 30, y en los primeros días de enero se tendrá que renovar la presidencia. Es correcto. Y, por supuesto, pues la entrada y salida de ministros altera los equilibrios. El universo al interior. El universo también es de en el 2019 termina la ministra Margarita Luna Ramos. En febrero, ¿no? Sí. O sea, febrero. O sea, ya. Alcanza a votar para la nueva presidencia de la Corte y ya. O sea, vota para el actual presidente. Bueno, tenemos que... Votas y te vas. Votas y te vas. Votas y te vas. Literal. El presidente ya abrió el proceso de renovación con la terna ya para el nombramiento. Ya es un anuncio de la terna. Hasta donde tengo información, no ha llegado oficialmente al Senado. Parece que mañana se formaliza esta terna. Okay. Y bueno, lo que procederá es que la presidencia del Senado lo turne a la comisión, normalmente es la Comisión de Justicia. Harán una ronda de entrevistas con ellos que se espera que sea pública. Se evaluarán los perfiles y entonces el Senado, con una mayoría calificada de 2/3 partes, designe quién será el próximo. Vamos a analizar la terna, cómo puede impactar el equilibrio de poderes de los ministros que van a elegir a su par como presidente. Estamos hablando de este choque, este enfrentamiento, esta diferencia pública que están viviendo el Poder Judicial, choque de trenes, dice Mariana Benítez, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el presidente, el gobierno del presidente López Obrador. Y en este contexto, el próximo 13 concluye el periodo del actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar. Tendrá que renovarse con el voto de los ministros del Pleno, pero además está abierto un proceso de renovación ahí en la Corte. El presidente López Obrador ya abrió ese proceso mandando, aunque todavía no entra al Senado, nos decía Mariana, la terna para sustituir al ministro Cosío, que se fue el 30 de noviembre. ¿Quiénes están en esta terna? Está Loreta Ortiz, que fue diputada del PT y trabajó en la elaboración de los foros de pacificación. Se le señala como alguien cercana al círculo de López Obrador. Está la magistrada Celia Maya, que fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro en 2015 y además candidata al Senado también de Morena, ahora en 2018, y el ex magistrado que fue presidente del Tribunal del Poder Judicial en el Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara. ¿Qué te parece la terna, Mariana? Bueno, la verdad es de que
digamos, nadie pone en duda las cartas credenciales como académicos, como abogados, ¿no? Los tres tienen perfil, una más académica, ¿no? Loreta es académica de muchos años, es destacada abogada, desde luego. Está la magistrada de Querétaro, Ajá. Celia, sí, y desde luego la trayectoria indiscutible en el Poder Judicial de Juan Luis, el magistrado Juan Luis. Ahora, ¿qué preocupa? Pues sí, las filias tan evidentes que tienen dos mujeres, que son principalmente Celia y Loreta, con el presidente, hoy nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Bueno, se espera que en la Suprema Corte de la Justicia lleguen perfiles profesionales, sí, como ellos, pero independientes. Se trata de que haya de cuidar la independencia judicial, ajena a intereses políticos, ajena a otro tipo de intereses. Partidistas. Y en este caso, verdaderamente es evidente, ¿no? Es decir, el perfil de las dos mujeres, desafortunadamente en el caso de las dos mujeres, pues tienen una trayectoria partidista reciente, ni siquiera es de años atrás, es absolutamente reciente. Entonces, pero a ver, déjame jugar ahí al abogado del diablo, si me lo permiten. Vienes, claro. Cosas buenas y malas siempre hay, etcétera, pero juego al abogado del diablo. ¿No se está violando ningún requisito constitucional? ¿Están cumpliendo con todos los requisitos constitucionales? No hay nada que alguien pudiera objetar, decir, oiga, es que el listado de requisitos de elegibilidad que establece la Constitución es este y la persona A o la persona B de esta terna no lo cumple. Sí, te voy a contestar, ¿ok? Pero entiendo que se ha venido teniendo una discusión pública en este sentido sobre cercanía, sobre filias, etcétera, no solo en el caso de los cargos de ministros para la Suprema Corte, sino en el caso de la Fiscalía. Te voy a poner el caso del ex procurador Cervantes. Sí, él también cumplía los requisitos, pero era tan evidente la cercanía con el presidente Peña que hicieron una cruzada del tema del ministro fiscal carnal. El fiscal carnal. Y eso detonó una discusión pública que es sana. Muy sana. Qué bueno, qué bueno que esto se discute. Imagínate hace 15 años. Y terminó. ¿Quién hablaba de esto? Derivó en. No, esto es muy positivo. Y derivó en que Cervantes ya no ocupara el cargo de fiscal. Fue inhibido, se tuvo Por supuesto, bajar. Entonces, no veo tampoco ese mismo, esa misma discusión en el, digamos, sí ha habido cuestionamientos, pero no veo esa discusión. Quizá la van a dar ahora en el Senado. Sería muy deseable, inclusive, ver las transmisiones en el Senado de, digamos, cómo se justifica en las comparecencias. Entonces, yo creo que en este caso, la verdad es que, insisto, no es descalificarlos en términos profesionales, pero sí es deseable que llegue a la Corte mujeres u hombres con cierta independencia, de alguno de los otros poderes o de otros poderes, fuera de los institucionales. Ahora, no olvidemos que no es todo nada, pues el presidente puede presentar otra terna. Déjenme preguntarles. Tiene derecho a rechazar la terna y presentar otra. No, déjenme preguntarles, a lo mejor ustedes se acuerdan, ¿tienen memoria de algún candidato que haya llegado también a la Corte en Estados Unidos que hubiera competido en una elección anterior? O sea, directamente que ya haya sido, que haya participado en una elección, que haya sido candidato a cargo de elección. Ha habido ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos, justo en la anterior, que hayan ido por los republicanos. En la anterior no, pero por ejemplo ha habido ministros de la Suprema Corte muy buenos que fueron gobernadores, por ejemplo, gobernador de California, Warren, claro, llega de ministro y es un excelente ministro. Claro, pero me refiero, digamos, a la elección inmediatamente anterior, o sea, donde es clara la vinculación con el grupo político en el poder. Claro. A eso me refiero. Y donde además en sus publicaciones, en su cuenta de Twitter, se dicen además activistas y partidarios de Morena. Entonces, realmente, como bien dices tú, no se está violando en este momento y quizá valdría la pena, motivo de reformas ahora que también trae mucho ánimo de hacer reformas constitucionales,
pues aquí también hay un punto, un aspecto donde qué tanto, digamos, un tema de discusión sobre la participación, los antecedentes partidistas o los antecedentes claramente evidentes. Es que la gran diferencia, tú preguntabas por la Corte norteamericana. Para llegar a la Corte. La gran diferencia, creo, no es el proceso, porque son muy parecidos. El proceso de elección de ministros norteamericanos y mexicanos es muy parecido, con una gran diferencia, y esa gran diferencia hace toda la diferencia del mundo: el tiempo. Al Senado mexicano el tiempo le juega en contra. Tiene que decidir en cierto tiempo, y si no, pierde la capacidad de decidir y la pelota pasa a la cancha del Ejecutivo. Del Ejecutivo.